Esta es la segunda parte del artículo escrito por Raúl Martínez en gestalnet.net. Pérdidas y ganancias. En todo este proceso, los hombres no han hecho mucho más que verlas venir, limitándose, como he dicho, a una oposición pasiva o a una acomodación menos que más convencida, actitud femenina. Tan solo cuando los hombres se han visto ya desplazados de los lugares y espacios que consideraban como propios y exclusivos, han comenzado a darse cuenta de que algo había cambiado para ellos como hombres, de que ser hombre ya no es lo que era, y más allá de esto, de que no se sabe qué es eso de ser hombre. Despojado de los atributos masculinos con los cuales se identificaban por el mero hecho de ser hombre, los hombres se hallan perdidos y a la deriva. Así, en la medida que las mujeres suben, los hombres bajan. Y aquí entra en juego otro factor de la relación de polaridades. Si un elemento se mueve hacia un extremo, el otro se mueve hacia el contrario. Así pues, mujeres activas dan como resultado hombres pasivos, y todo lo que antes se atribuía a las mujeres comienza ahora a atribuirse a los hombres: pasividad, debilidad, falta de objetivos, confusión. Pero si damos una nueva vuelta de tuerca al tema desde el punto de vista de las polaridades, hemos de aceptar que toda ganancia conlleva una pérdida y toda pérdida conlleva una ganancia. Las mujeres inician su proceso de conquista y equiparación como un movimiento activo que presuponen ganancias, independencia, igualdad de derechos, ocupación de nuevos espacios. Y tan solo en un momento ya avanzado de su lucha comienzan a ser conscientes de las pérdidas: sobrecarga de trabajo, hombres pasivos, sacrificio de la maternidad. Esta conciencia aún es difusa y no empaña el brillo de los logros adquiridos, pero supone el inicio de un malestar. En el caso de los hombres, la situación es inversa. Perciben el cambio como una pérdida y tan solo en una segunda fase, que aún no se ha iniciado, comenzará a apreciar la ganancia. Es importante tomar en cuenta la polaridad ganancia-pérdida para comprender la situación actual de las mujeres y los hombres. Estos no se suman al carro del movimiento de las mujeres porque, de entrada, no es su lucha, y para ellos los cambios que este movimiento augura suponen una pérdida: estatus, poder, de independencia. Y van acompañados de unas obligaciones que en principio no desean, fundamentalmente ocuparse del espacio privado. Y nadie, en su sano juicio, se embarca con entusiasmo y denuedo en una empresa en la que prevé pérdidas y obligaciones no deseadas. Por lo tanto, recanean y asumen a regañadientes la situación, quejándose de que las mujeres lo quieren todo y sin reaccionar de forma contundente y agresiva. O sea, un movimiento de resistencia organizado y generalizado, no las reacciones violentas de muchos hombres contra las mujeres. Amoldándose y resistiéndose. Por su parte, las mujeres consideran estos cambios como ganancias, han luchado para lograrlos y asumen con entusiasmo las obligaciones que de ellos se derivan, fundamentalmente en el espacio público, pero exigen a los hombres que ocupen el espacio que ellas han dejado vacío, el privado, y se quejan de la falta de entusiasmo de los hombres y de la resistencia que oponen a ocupar ese espacio y a cederles el que era propio de ellos. De ahí el desencuentro que actualmente se produce en las relaciones entre hombres y mujeres, que generan un difuso malestar, del que las mujeres tienden a quejarse más abiertamente y los hombres de forma más velada. Porque los hombres, una vez roto el estereotipo de que las mujeres son pasivas, débiles, etc., no tienen argumentos para oponerse al cambio, o estos son de carácter muy débil y van contra la corriente dominante. Así pues, las mujeres han avanzado de cara hacia el polo masculino, sabiendo a dónde iban y lo que querían, mientras que los hombres reculan de espaldas hacia el feminismo, y por lo tanto carecen de visión de hacia dónde les lleva ese camino, cuál es el recorrido y qué se espera de ellos. Crisis de la identidad de los hombres. Todo este movimiento de cambio de polaridad afecta a su vez la identidad. El movimiento de las mujeres ha supuesto un cuestionamiento radical de su identidad como mujeres.
y este cuestionamiento ha sido realizado de una forma activa y propositiva. La identidad que se les atribuía no les gustaba porque las situaba en una situación de minusvalía social. Las mujeres se han juntado entre sí para plantearse qué es ser mujer. Por lo tanto, el cuestionamiento de su identidad como mujeres pretendía desmontar una identidad perjudicial para construir una identidad más positiva. Las mujeres han intentado discernir lo que les pertenece como tales y lo que les viene dado y han reconstruido su ser mujer, sumando lo masculino y desmontando los prejuicios que las identificaban con lo femenino. El proceso no parte de una crisis de identidad ni ha desembocado en ella. Por el contrario, el cambio de los hombres que ha ido calando de manera sutil y poco consciente ha acabado desembocando en una crisis de identidad masculina que se presenta como el punto de partida de la toma de conciencia y del proceso de autorreflexión de los hombres sobre su nueva situación y condición. Los hombres no han reflexionado sobre su condición hasta que su papel predominante han entrado en crisis. Y esa crisis se vive como una crisis de la masculinidad, de su identidad masculina. El trabajo que tienen por delante los hombres no es de su agrado y con respecto a las mujeres lleva un considerable retraso. Estas ya hace mucho tiempo que iniciaron ese debate y tienen que encontrarse a gusto con su nueva identidad, que las capacita tanto para ocuparse del espacio público como del privado. Pero se encuentran con que el hombre no ha hecho su correspondiente trabajo que él aún no sabe cuál es. Mientras lo ven desmoronarse, evadirse de sus responsabilidades privadas que él no desea, y desinhibirse de las públicas, o bien aferrarse desesperadamente a ellas. Mientras la situación no se reequilibre, las relaciones entre hombres y mujeres no encontrarán el lugar en el que ambos se encuentren cómodos. Y para ello, los hombres han de reconstruir su identidad masculina desde nuevos parámetros. Reconstrucción de la identidad de los hombres. ¿Cómo reconstruir, pues, una nueva identidad masculina que sea nutricia para él y para la mujer? ¿Cómo llegar a un nuevo punto cero que reequilibre los opuestos? Los hombres ya han empezado a hacerlo, aunque tímidamente, y proliferan aquí y allá, todavía sin mucho éxito, los grupos de hombres. Algunos se suman al feminismo y desde ahí procuran desmontar los aspectos nocivos de la identidad masculina patriarcal y apostar por la ocupación del espacio privado. Estos grupos se plantean el cambio desde los postulados de la igualdad entre hombres y mujeres. Son los más visibles. Otros se reúnen para poner en común su nueva condición, buscando la esencia de la masculinidad, despojándola de los atributos de macho dominante y explorando otros modelos. Otros intentan recuperar la fuerza y energía masculina perdida poniendo en práctica ritos masculinos vigorizantes. Pero en realidad, nadie sabe muy bien a dónde va y cuáles son los atributos de esa nueva masculinidad, y es por ello que se acude al plural y se habla de nuevas masculinidades. Casi todos estos grupos tienen claro que se trata de una recuperación de los aspectos femeninos de su personalidad, aunque no sepa muy bien eso qué significa. Yo tampoco lo sé, pero voy a apuntar algunas ideas que pueden ser pistas que guíen nuestra búsqueda en la penumbra del llamado nuevo hombre. Para comenzar, hay que tomar conciencia del cambio producido y de su inevitabilidad. Hay que reconocer y aceptar que las cosas, nos guste o no, ya no son como eran y no volverán a ser. Y eso está bien, es bueno que así sea. El segundo paso es reconocer la pérdida. Creo que los hombres no avanzarán hacia una nueva identidad si no toman conciencia del conjunto de pérdidas que supone para ellos la paulatina desaparición de su papel dominante y predominante. Ese reconocimiento lleva implícito un duelo al que es importante dar su espacio. El tercer paso es reconocer las ganancias, darse cuenta de que aquello que parecía tan bueno no lo era tanto. Ser macho dominante también tenía un precio para los hombres, y hay que reconocer en cada uno ese precio, y a partir de ahí trabajar las ganancias que se supone la nueva condición de igualdad con la mujer,
las nuevas posibilidades que se abren cuando el hombre se baja del falso pedestal en el que estaba subido. El cuarto paso es reconocer el valor de las mujeres de lo femenino, respeto a las mujeres, reconocimiento de su coraje, del inmenso trabajo que han realizado en pos de un mundo más justo e igualitario, respeto a lo femenino, reconocimiento de la valía de los atributos que lo configuran, por demasiado tiempo despreciados y minusvalorados. El quinto paso es trabajar para lograr lo que podríamos llamar la fuerza interior. Por lo general, los hombres nos hemos hecho fuertes desde el exterior, asumiendo retos y logros en el espacio público. El reto ahora es hacerse fuerte interiormente, porque la integración de lo femenino en el hombre dominante y fuerte no da como resultado un hombre dominado y débil, sino un hombre que combine fuerza y ternura. Como dice Peirce, al integrar los rasgos opuestos, completamos nuevamente a la persona, por ejemplo, debilidad y bravuconería. Se integran como silenciosa firmeza. Seguramente el resultado de la integración de los opuestos masculinos y femeninos en el hombre sea una firmeza tierna. Si los hombres realizamos ese proceso, ayudaremos también a las mujeres a que encuentren su centro y reequilibren a su vez sus aspectos femeninos y masculinos. Y a las mujeres que ya han hecho ese proceso, les ofrecemos un compañero de viaje en el que realmente puedan confiar y descansar. Al final, ganamos todos. Raúl Martínez ha escrito este artículo en septiembre de 2009. ¿Cómo ves tú en relación a la actualidad? Han pasado muchos cambios. ¿Qué tal tu vida desde el 2009 hasta hoy? Ya han pasado más de 10 años. ¿Qué cambios hubo? ¿Qué cambios están habiendo? Comparte conmigo, me gustaría saberlos. Al final ganamos todos.